A finales de los 90 hubo un avivamiento poderoso en cuanto a crecimiento. Muchas iglesias pequeñas empezaron a crecer tanto que se convirtieron en lo que hoy conocemos como mega iglesias, algunos literalmente imperios. Hubo de todo, hubo un crecimiento poderoso, pero con eso también hubo el afán de querer escalar posiciones. Y muchos empezaron a autoproclamarse apóstoles y profetas porque querían estar en una posición de jerarquía. Y la Biblia nos enseña que hay 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y el apóstol es aquel que establece iglesias. No podemos llamar apóstol a toda persona solo porque se le antojó o porque ya pagó su templo o porque ya tiene 100 personas y hay que llamarlo apóstol. Un apóstol era aquel que andaba abriendo iglesias, salvando personas. Pero ¿sabes qué empezaron a hacer muchos? Empezaron a ofrecer cobertura. Si tú venías comenzando con una iglesia, te decían, oye, tú no puedes predicar sin cobertura porque eso es estar fuera de orden. Pero muchos de ellos dividieron iglesias para formar su propia iglesia. Muchos de ellos salieron incluso sin la bendición o peleando con los pastores, que eran sus autoridades, para establecer sus propios ministerios. Pero cuando tú vienes abriendo una, te dicen, no puedes hacerlo sin cobertura, cuando ellos rompieron la relación que tenían con su propia cobertura. Pero ¿cuál es el afán? Que si ellos te dan cobertura a ti, y entre más coberturas tienen, automáticamente se pueden autoproclamar apóstoles, porque tenemos 20 iglesias, tenemos 30 iglesias o 50, las que sean. Y así no funcionaba. El apóstol en la Biblia era aquel, como dicen, que se la partía. Era alguien que trabajaba, alguien que evangelizaba, que predicaba, que salvaba almas, que establecía pastores en diferentes ciudades. Y junto con él, pues estaba también el profeta, una persona que escuchaba a Dios, que tenía visiones de Dios, que tenía revelaciones de Dios y podía llevar una palabra que impactaba y transformaba incluso gobiernos. No un montón de locos que te andan diciendo así dice el Señor y solo te profetizan de dinero, de prosperidad y de que siembre, que hace un pacto. Solo cuando te empiecen a hablar de pactos, te empiecen a hablar de pura siembra y de puro dinero, escapa de ese lugar. Porque la profecía va mucho más allá. Una profecía no se trata de juzgarte, se trata de acercarte a Dios. Y no es tampoco un acto de magia que te van a andar revelando cosas. Una profecía es algo que Dios quiere tratar directamente con tu corazón, mostrándote un pedazo del futuro para que tú comprendas que tu presente no está correcto y tienes que hacer ajustes en tu vida. Y trabajaba junto con lo que era el apóstol, pero había una persona que era como el chambeador, ¿no? El trabajador de ellos, y es el evangelista. El evangelista se movía en palabra, no enseñaba tanto, lo que hacía era una palabra de salvación, de rompimiento, y llegaba a un lugar y predicaba, oraba por los enfermos y se sanaban. Un evangelista es alguien que Dios lo usa poderosamente en eso. Y cuando la gente miraba los milagros, las sanidades, aceptaban y creían en el Señor Jesucristo. Entonces, después de salvar las almas, establecían pastores en cada ciudad, el cual le daba seguimiento a las almas. Pero este pastor trabajaba junto con otro llamado maestro, porque los dos oraban por las personas, les enseñaban la palabra, les daban seguimiento y las personas eran consolidadas, eran afirmadas en el Evangelio. Y así era el orden de trabajo y desarrollo en la iglesia. Pero hoy en día vemos que las posiciones son para que me sirvan. Soy el apóstol, sírvanme. Soy el predicador, sírvanme. Soy el profeta, sírvanme. Porque soy el evangelista. ¿Sabes que hoy en día los evangelistas son como los rockstar de los predicadores? Muchos de ellos no tienen una iglesia firme, muchos de ellos no se sujetan a ningún pastor, muchos de ellos no le dan cuenta a ningún ministerio, quieren como que andar de gira por todos lados sin sujetarse a ninguna. ¿Cómo te puedo decir? Están en todos lados, pero no son parte de nada. Cuando el evangelista estaba pegado con el apóstol, estaban cerca. Entonces, entre más crecían, era más el espíritu de servicio que había. Las posiciones no son para que endiosemos a una persona, para que los tengamos de una forma intocable. Incluso yo fui a una iglesia donde escuché a un pastor muy famoso, no te voy a decir el nombre, pero decía él, yo no voy a construir mi oficina y no quiero que nadie se me acerque porque solo me roban la energía.
Y yo tuve miedo cuando escuché eso y nunca más volví a acercarme a esa iglesia, porque el pastor está en medio de las ovejas, el pastor huele a ovejas. Él les habla y las ovejas lo reconocen su voz. Él las conoce por nombre. Él tiene relación con las personas. Está ahí, no solamente para ser la estrella que aparece, que no están ni en la alabanza, solo aparecen detrás del escenario, predican, te ponen a orar, cuando cierras los ojos y los abres, ya se fue, hay otra persona. El pastor era alguien de relación. Es el que ama las ovejas, que ora por ellas, que las busca. Sabes que el pastor es el que hace el trabajo más arduo y por eso muchos ya no quieren ser pastores. Porque el pastor es a quien llaman en la madrugada cuando hay una emergencia. Al pastor es el que llaman cuando hay que ir al hospital. Al pastor es el que llaman para aconsejar a un matrimonio que se está destruyendo. El pastor es el que está construyendo templos. El pastor es el que se endeuda con los bancos para poder construir la casa del Señor. El pastor es el que paga las cuentas. El pastor es la cara de la iglesia. Si van a criticar, no van a criticar al apóstol, ni al profeta que nunca está, solo llega a tirar una palabra y se va, o el evangelista que quiere andar de iglesia en iglesia. El pastor es el que está ahí. Y es el que da la cara por la iglesia, es el que ora por los enfermos, es el que llora por las almas, es aquel que cuida el corazón de la iglesia. Por eso Jesús le dice a Pedro, si me amas, cuida de mi iglesia, cuida de mi grey, apacenta mis ovejas, cuida de mi rebaño. ¿Sabes qué le estaba diciendo? Sé el pastor de estas almas que me están costando salvarlas. Ser pastor es maravilloso. Yo, de todos los ministerios, yo amo el pastorado, admiro a los pastores y por eso mi relación es directamente con ellos, porque ahí es donde está el corazón de la iglesia. Y si tú eres un pastor, te bendigo y bendigo todos los ministerios, creo en todos, pero un evangelista puede ser que nunca lo vuelva a ver. Un profeta, si no le creo lo que me dice, se va a enojar conmigo y se va a ir y no voy a saber de él. Un apóstol a lo mejor sea intocable y nunca me acerque a él, pero un pastor siempre va a tener un minuto para atenderme. Por eso les amamos. Y los que son líderes de grupos, esos maestros, ese liderazgo de la iglesia, son extraordinarios, son poderosos. Gracias a ustedes que entregan su corazón y su tiempo para salvar almas, para hablarles de Jesús, aunque sea de 5 o 10 personas. Gracias a esa labor tenemos iglesias firmes hoy en día. Los bendigo y espero que esto les sirva de motivación. Hacen una labor fantástica.